Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Este es el momento que todos esperaban. Se arma el desorden total. Para la música DJ. Y ahora todo el mundo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, somos alumnos de tercer semestre de laboratorio clínico y el día de hoy venimos a presentar un proyecto sobre derivadas. Para esto vamos a presentar a nuestro equipo. Su servidor se llama Eros Alexis de Locraveo. Bueno, aquí igual su servidor, Alberto Ramírez Pérez. Su servidor, Roosevelt Méndez de la Cruz. Su servidor, José Esteban Benítez Gómez. A sus órdenes, Diego Alexander Solar San Luis. Y somos... Para este video vamos a encuestar a varias personas sobre qué son las derivadas y para ver si saben su definición. En el caso de que no lo sepan, se lo vamos a explicar, pero para iniciar vamos a dar una pequeña definición sobre qué son las derivadas y cuáles son sus aplicaciones. Las derivadas son, en pocas palabras, las diversas posibilidades que tiene un punto de salida cuando se altera por lo más mínimo su punto de entrada. Es una relación de cambio constante en un punto. Sí, exactamente. Igual las derivadas nos ayudan a saber qué tan inclinado está la pendiente de una recta al momento de tabular y graficar una función que se le conoce como la inclinación perfecta que tiene una derivada. La derivada también nos ayuda en diversos ámbitos que poco a poco iremos conociendo a lo largo del video. Entonces, sin nada más que decir, empecemos con las encuestas. Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal su día? Bien. Qué bueno. Me da gusto. ¿Usted conoce qué es el término de derivada? Bueno, mira, el término de derivadas es un poco complicado a veces de entender porque es un poco abstracto, pero bueno, trataré de explicarlo lo mejor posible. Pero bueno, una función entonces, por ejemplo, es como una máquina, de hecho eso se explica como si fuese una máquina, en donde le das un número de entrada y ya la máquina va a hacer lo suyo y va a emparejar. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo le meto a una función el número 8 y a lo mejor la máquina hace sus cosas y te empareja con el número 12, ¿no? Entonces, ahora bien, entonces así más o menos funciona en términos generales una función. Ahora, ¿qué cosa es una derivada? Bueno, pues una derivada es cuando nosotros a veces necesitamos la necesidad de conocer cuál es el incremento que experimenta una función cuando tú el dato de entrada lo cambias un poquito. Es decir, en el ejemplo anterior, si yo te doy un 8 y me tiro un 12, bueno, me interesará a veces saber qué le pasa a la función cuando yo le meto un valor ligeramente más alto, por ejemplo 8.1. Bueno, pues a lo mejor quizás la función dará 12.1. Entonces, pero quizá me interesará que el incremento del dato de entrada sea más pequeño. Entonces, a lo mejor quizá no me interesa 8.1, sino un 8.0001. Entonces, ¿qué pasaría con el dato de salida? Entonces, la derivada más o menos es la manera en cómo se comporta la función cuando el dato de entrada, el incremento del dato de entrada tiende, lo que llamamos tiende a cero, porque cada vez es más pequeño, que decimos que tiende a cero. Más o menos el término que la dirección de una derivada. Ok, bueno, muchas gracias por la información. ¿Usted conoce alguna aplicación de esta? Bueno, pues mira, pues regularmente lo que se suele explicar es que en esta cuestión una aplicación bastante común es calcular la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque tú sabes que la velocidad se calcula dividiendo distancia entre tiempo, pero para calcular la velocidad de un objeto necesitas dos distancias y necesitas dos tiempos. Primeramente la distancia inicial, o sea, de dónde está comenzando a moverse, y la distancia final. Entonces, en este caso, ¿dónde ha terminado ese movimiento? Entonces, tienes que tener una distancia, ¿no? La distancia inicial y la distancia final. Porque lo que vas a hacer es que los vas a restar. Vas a restar la distancia final, vas a restar la distancia inicial y vas a encontrar lo que es el diferencial de distancia, que en este caso es cuánto se movió. Bueno, lo mismo vas a tener que hacer con el tiempo. El tiempo vas a decir, bueno, cuándo inició a moverse, cuándo terminó de moverse. Entonces, para que también hagas la resta de las distancias. Entonces, para que encuentres un diferencial de distancia. Entonces, ahora,
si tú, por ejemplo, tomas dos distancias y dos tiempos, probablemente dices, bueno, pues se movió en el minuto 1 y terminó de moverse en el minuto 4, entonces se movió por 3 segundos, ¿no? 3 minutos. Y bueno, ¿cuánta distancia recorrió? Pues bueno, tanto, ¿no? O sea, distancia inicial menos, distancia final menos distancia inicial. Entonces tú obtienes una velocidad, pero que no es del todo exacta, porque eso se le conoce como una velocidad promedio. Porque bueno, pudo haberse movido en ese tiempo y en esa distancia, pero pudo haber ido más rápido al principio y pudo haber ido más lento al final. La tiene en cuenta cumplir con la distancia y el tiempo especificado. Entonces, a veces me interesa más que agarrar dos tiempos, agarrar la velocidad instantánea, es decir, achicar lo que es el tiempo para obtener la velocidad que tiene en un punto preciso del tiempo, ¿no? La velocidad instantánea es como, por ejemplo, si yo te pongo un video de un carro moviéndose, tú me puedes decir, bueno, se movió a tanta velocidad. Pero, por ejemplo, si yo te pongo una foto de un carro moviéndose y yo te pregunto qué velocidad lleva, pues no sabrías decirme, porque no se vuelve una foto. O sea, es un instante, ¿no? O sea, es una foto instantánea. Entonces, ¿cómo podríamos saber la velocidad? Bueno, pues más o menos esa es la idea de la derivada. Es decir, que a pesar de que el tiempo se ha reducido extremadamente a lo sumo, tendiendo a cero, tú podrías, por ciertos procedimientos matemáticos, calcular la velocidad instantánea del vehículo sin tener que hacer esto de distancias o tiempos, sino que achiquitar el tiempo tanto que tiende a cero para obtener la velocidad instantánea de un vehículo en un punto muy preciso. Entonces esa es una aplicación de la derivada. Ok, pues muchas gracias por la información, que tengas lindo día. Hola. Perdón que te moleste, pero me llamo de los que estoy realizando una encuesta para saber qué tanto aprendí de derivadas. ¿Sabes cuál es la definición de una derivada? Pues mira, en palabras simples, una derivada es la función de relación de cambio instantánea dentro de una función en relación a la variable. Es decir, nos dice qué tan rápido cambia algo en relación a la variable. Okay. Esto si lo aplicáramos, por ejemplo, en física para calcular la velocidad y la aceleración, si tuviéramos un auto y quisiéramos calcular la velocidad en relación al tiempo, la derivada nos diría qué tan rápido cambia en cada momento la derivada en función al tiempo. Y si esto lo pasáramos a una gráfica y la línea fuera curva, nos diría qué tan inclinada es esa curva, es decir, nos diría la inclinación la misma. Pues bueno, espero que con esto sepas un poco más acerca de las derivadas y pues que conozcas el concepto. Gracias. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Me da mucho gusto. Le venía a preguntar, ¿usted sabe qué es una derivada? Creo que sí. ¿Me puede proporcionar qué es? Es una relación de cambio. ¿Sí? Es el valor de la pendiente que corta un punto de una función. Se la derivada es una relación de cambio. Lo podríamos decir como una tasa de cambio que existe entre ellos. ¿Usted sabe algún tipo de aplicación sobre esta? Muchísimas. ¿Me puede informar cuáles? Por ejemplo, debemos sacar los puntos críticos de una función para encontrar los puntos máximos y mínimos que nos permitan optimizar en algún problema real. Un ejemplo podría ser en la física, cuando se calcula la velocidad. La velocidad, exactamente, podemos pensar cuando tenemos por ejemplo un cierto material de una cierta dimensión, puedo yo saber el máximo volumen que puedo yo sacar cuando ese material yo lo optimizo, o sea, hago de las medidas tales que me permitan tener el máximo volumen al hacer una caja, por ejemplo. Sí, para eso necesito para poder optimizar, eso se llama optimización. Ok, pero muchas gracias por la información, profe. Tenga buen día. Las derivadas son una herramienta fundamental en el cálculo que nos permite entender cómo cambian las funciones. Su aplicación va más allá de las matemáticas puras, impactando en campos como la física, la economía o la ingeniería. Al dominar las derivadas podemos analizar y predecir comportamientos en diversas situaciones, optimizar procesos y resolver problemas complejos. Así que ya sea que estés en la escuela, universidad o simplemente estés aprendiendo las derivadas por curiosidad, esto proporciona una base sólida para explorar el mundo matemático. Gracias por acompañarnos en esta aventura.